gracias a Dios por este día, ¿verdad? Porque estamos aquí, porque amanecimos primeramente y pudimos venir en este día a dedicarle este tiempo al Señor, donde Él sé que tiene un mensaje poderoso preparado para cada uno de nosotros el día de hoy, amén. Damos gracias también a los que se están conectando, porque también dispusieron de su tiempo para escuchar la palabra de Dios, ese pan de vida que el Señor tiene para nosotros. Quisiera, antes de nosotros comenzar, el vivo, nosotros estábamos con la alabanza y la oración a Dios. Yo quería regalarles este versículo donde podemos ver en Éxodo 15:2: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amén. Amén. Por eso es que es importante cuando alabamos y adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, ahora sin más le dejo a nuestro predicador del día de hoy, mi esposo Jonathan Ravelo, que le tiene un mensaje que viene de parte de Dios. Amén, amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos los que estamos y los que se conectan por las redes sociales. Sabemos que es un tiempo de bendición, un tiempo donde el Señor nos habla a nuestros corazones y donde somos llamados a adorar, exaltar, glorificar y bendecir su santo y maravilloso nombre. Los días domingos, como siempre digo, las veces que me paro aquí, son días especiales, son días donde tenemos la oportunidad, una vez más, de darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, por sus misericordias, por su amor, por su entereza, por su fidelidad, porque todos nosotros tenemos motivos más que suficientes para darle gracias a Dios en cada circunstancia que nos encontremos. Es importante entender que de Dios vienen todas las cosas y que sin Él no estaríamos aquí. Entonces los domingos es un reflejo de ese amor que nosotros sentimos por Él, y como acto consecutivo nosotros venimos a escuchar su palabra, a ser ministrados de su palabra para cada uno de nosotros y poder recibir ese mensaje de salvación, ese mensaje de aliento que tanto necesitamos nosotros a lo largo de la semana. No con esto quiero decirle que el domingo sea el único día que podamos nosotros tener un tiempo de intimidad con el Señor, no, sino que el domingo es un día especial donde estamos llamados a congregarnos los unos con los otros, a formar iglesia, pero también nosotros individualmente necesitamos tener una relación con Cristo. Amén. Y bueno, el día de hoy tengo un mensaje preparado para cada uno de ustedes que primeramente, como siempre digo, el Señor ha ministrado en mi corazón y ha venido inquietándome, ¿no?, con este tema, porque sé que es un tema que a todos nos compete, es un tema que nos ayudará a nosotros a nivel familiar y también a aportar un grano de arena más en la sociedad que tanto nos necesita a nosotros como iglesia de Cristo. Y el tema que les vengo a compartir el día de hoy es colocado por título: la responsabilidad de enseñar en la próxima generación. Y es un tema importante. Si usted puede sacarlo por el título, usted podrá identificar que vamos a estar hablando sobre la descendencia posterior que cada uno de nosotros vamos a dejar y el llamado que tenemos cada uno de nosotros en ir fomentando el evangelio de la salvación en esa próxima generación. Y sabían ustedes que nosotros como cristianos tenemos muchas responsabilidades, cada uno de nosotros como cristianos, todos nosotros tenemos grandes responsabilidades. Sin embargo, hay una responsabilidad importante que tú y yo tenemos delante de la presencia del Señor, que es la de criar a la próxima generación. Todos los que estamos acá, que somos padres, y los que no son, pues también es un tema que les compete, porque también forman parte de esa generación que están creciendo, y es importante que usted sea edificado también en la palabra de Dios. Pero como les decía, tenemos una responsabilidad importante delante de Dios, que es criar a esa próxima generación para que confíe en Dios. Y solo se requiere una fe sencilla, porque muchas veces nosotros argumentamos, bueno, pero ¿cómo yo le explico a mi hijo el evangelio de la salvación? O ¿cómo yo le explico a mi sobrino? O ¿cómo yo le explico a mi nieto? O ¿cómo yo le explico a la juventud que conozco sobre Cristo? Es una fe sencilla. Si nosotros vemos el evangelio de esa forma, nosotros podemos llegar a las personas de una manera sencilla, así como lo hacía Jesús. Porque nosotros, los fariseos en su momento pensaban que el evangelio era una cosa totalmente distinta, que eran muchos argumentos, y sin embargo Jesús a través de parábolas nos enseñó grandes cosas con sencillas palabras. Y eso es importante entenderlo como preámbulo a cómo nosotros vamos a llevar ese mensaje a esa generación que está creciendo y que necesita, como cada uno de nosotros, ese evangelio. Estamos llamados a ser ejemplo, fíjense bien, para nuestros hijos y para la juventud actual. O sea que nosotros, que tenemos una edad un poquito más avanzada,
estamos llamados a ser un reflejo con el ejemplo hacia nuestros hijos y hacia esa juventud actual que nosotros debemos edificar, porque es parte del trabajo de cada uno de nosotros como cristianos, edificar en esa generación. Es importante, yo decía, no, wow, este tema me confronta mucho porque es cierto, el primer ministerio que tenemos cada uno de nosotros es nuestro hogar. Y nosotros muchas veces abocamos nuestro trabajo a la iglesia y no está mal, porque es un trabajo también que debemos hacer. Nosotros tenemos que ser de utilidad para la iglesia. Pero el primer ministerio que nosotros tenemos es nuestra familia. Y Cristo lo dijo sencillamente en palabras: el que no edifica su casa, en vano está edificando. Porque primeramente nosotros debemos proveer para los nuestros. Es importante entender eso. Y que nosotros, y les decía que me confrontaba porque es un reto, mis hermanos. Esto no es sencillo. Y yo no vengo a decir que soy el más perfecto en mi casa, porque tengo errores que Cristo está corrigiendo en mí y está trabajando para yo ser llevado a ser ese hombre de estatura, al varón perfecto, como cada uno de nosotros. Y es un reto porque tú ves, nuestros hijos son los más sinceros y el filtro que tú puedes tener más palpable de cómo está íntimamente tu relación con Cristo, porque digamos que tu familia es la primera que te confronta. Y ahí tú puedes ver, ¿no? Bueno, hay situaciones, hay familias que, bueno, realmente por uno u otro motivo hay mucha problemática, ¿no?, dentro del hogar. Pero realmente nosotros, ese círculo cerrado, ese círculo entre padre, madre, hijo, digamos los allegados, los sobrinos, es un filtro que te identifica a ti, saber cómo tú estás tu relación con Cristo, porque realmente ellos nunca te van a mentir, un hijo nunca te va a mentir en cómo es tu relación con el padre. Y eso te confronta, a nosotros como padres nos confronta y nos anima a ser cada día mejores y entender que esta no es una responsabilidad cualquiera. Porque muchas veces nosotros abocamos más esfuerzo en edificar afuera que en edificar adentro. Y estamos haciendo algo totalmente errado que el Señor primeramente, en orden de prioridades, nunca nos delegó a nosotros. Entonces muchas veces llegan esas familias disfuncionales y nos preguntamos muchas veces, wow, ¿por qué mi hija, por qué mi hijo está actuando de la siguiente forma? Y es que nosotros como cristianos no nos hemos abocado primeramente a nuestro hogar. Fíjense esto, es una definición de lo que es el hijo, ¿no? Y me gustó mucho y quiero compartirlo con ustedes, y lo dijo José Saramago, un premio Nobel de literatura. Presten atención. Hijo es el ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, decía José Saramago. De cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender que tiene que tener coraje. Wow, de verdad que son unas palabras muy bonitas y muy reflexivas. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo de perder algo tan amado. Perder, decía José Saramago, ¿cómo? Si es nuestro, ¿cómo vamos a perderlo? Fue apenas un préstamo, tienes que entenderlo. Es el más preciado y maravilloso préstamo que Dios te ha dado, ya que son nuestros mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a su propia familia. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos ha bendecido con la vida de ellos. Amén. De verdad que es una palabra demasiado hermosa y que a nosotros como padres nos tienen que animar a entender la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Es importante entender que los hijos son nosotros mejorados. ¿Por qué tenemos que mejorar? ¿Por qué son nosotros mejorados? Porque gracias a Dios que nosotros conocimos a Cristo, pero en ellos aún más va a reposar Cristo Jesús. Porque nosotros somos responsables por el crecimiento espiritual de cada uno de ellos. Ser padre es todo un desafío, mis hermanos. Nadie puede dudar de eso. Ser padre, digamos que de verdad que si tú te pones a ver, es un desafío muy grande porque tú estás criando a alguien y tú quieres que salga lo mejor posible esa persona, que tenga lo que tú no tuviste y sin embargo que no se equivoque en las cosas que tú te equivocaste. Es una responsabilidad bastante grande y un desafío. Todos queremos lo mejor para ellos y hacerlos hombres y mujeres de bien. Es una tarea muy delicada, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos lograrlo. Y fíjense ustedes, nosotros, bueno, aquí hay niños que están en la primaria, ya en edad universitaria,
¿ya? Y es importante que nosotros entendamos que aún nuestros hijos, cuando están en esa edad universitaria, requieren de nosotros, de una supervisión constante, no una imposición, sino que con el ejemplo ellos entiendan que el mejor camino es Cristo Jesús. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo convulsionado. ¿Quién puede dudar de ello? Nosotros estamos viviendo, digo yo, que es una de las etapas más decadentes de la humanidad, donde la iglesia tiene, digamos, un trabajo extenuante que hacer en cada rincón de la sociedad. Es importante que nosotros entendamos que la sociedad nos ve a nosotros como iglesia y tiene que ver un reflejo de lo que es Cristo y el diseño original. No con imposición ni con fanatismo, no me refiero al fanatismo, me refiero al ejemplo de Cristo viviendo en cada uno de nosotros. Nosotros somos un reflejo para bien o para mal. Estamos llamados a hacerlo para bien. Por eso es que es importante que entendamos todas esas facetas. Si nuestro hogar cristiano está roto, ¿cómo ve la gente de la calle que es el hogar de un cristiano? ¿Funciona Cristo? Pueden llegar a decir que no funciona, pero la responsabilidad no es de Cristo en ese momento, sino de nosotros como cristianos que no nos hemos abocado a hacer lo verdaderamente importante que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Los cristianos tenemos la obligación, usted y yo, de enseñar a la próxima generación la verdad de la palabra de Dios para que entiendan el verdadero mensaje de la salvación. Esto no se trata de ser religioso, sino educar a esa próxima generación en el buen camino que deben seguir. Fíjense, yo viví en un hogar cuando yo era como mis hijos, de 9 años hasta casi entrar a la universidad, que yo no conocía quién era Jesucristo concretamente. O sea, yo podría entender a grosso modo que Dios existía, porque bueno, todos los niños, cuando uno es niño no se dice, bueno, existe Dios, pero realmente que Cristo había dado su vida por mí, yo no lo sabía, de verdad no lo sabía. Y eso me llevaba a vivir una vida desenfrenada, porque no sabía que Dios nos había puesto a nosotros ciertas normas que nos ayudarían a vivir correctamente, de una forma adecuada, con un beneficio propio, porque Él ya tiene todo el beneficio. Ya él es Dios, y ha sido Dios por siempre y será Dios por siempre. Él lo que quiere es que cada uno de nosotros vivamos una vida de acuerdo a su plan perfecto aquí en esta tierra, y que todo lo que hagamos nos salga bien, sencillamente eso. Y fue en mi edad ya un poquito más, digamos, tirando más allá de la adolescencia, que conocí de Cristo, porque mis abuelos me hablaron. Gracias a Dios me mudé con ellos en mi etapa universitaria y pude entender el mensaje de la salvación. Y les confieso, eso no fue que me predicaron hoy el mensaje y ya yo acepté a Cristo y ya viví una vida como a Cristo le agradaba. No, yo creo que ninguno fue así. Y si fue así tu caso, pues gloria a Dios. Pero el mío no fue así. Me requirió en mí vivir experiencias desagradables, momentos que no debía haber vivido cuando ya conocía el mensaje de salvación y lo que Cristo quería para mi vida. Y eso me llevó un poco a entender que sin Dios no iba a tener éxito aquí en esta vida, de verdad, porque muchas veces nosotros vemos el éxito en el dinero, en las posesiones, en las riquezas, en las finanzas, en los amigos. Y yo te digo algo, si eso fuera el éxito, entonces todas las personas estas que tienen mucho dinero, que bueno, tienen mucho dinero, fueran las más felices del mundo. Y nosotros vemos que esas personas tienen una carencia tan grande de amor en su corazón, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y entonces nosotros podemos concluir que ese no es el fin que nosotros queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos, bueno, que ellos tengan, porque no es malo tener, lo importante es que sepan qué hacer con lo que tienen y primeramente que las bases firmes sean en Cristo Jesús. Yo creo que ese es el plan perfecto que cada uno de nosotros debe tener. Bienvenido, mi hermano. Toma asiento. Nosotros como padres cristianos, debemos practicar ese ejemplo que siguió Moisés en el Antiguo Testamento, porque vemos a este hombre, saca un pueblo de Egipto y Dios no deja desprovisto a esa generación, porque fíjense la importancia que tiene Dios en cuanto a lo que nosotros tenemos como importancia en enseñar a esa generación que nos sigue, que Él le dio unas instrucciones muy claras a Moisés sobre cómo edificar a la futura generación para que no se perdiera, sino que estuviera constantemente allí entendiendo quién fue que lo sacó de esa esclavitud en Egipto.
Y es importante que nosotros entendamos que aún Moisés no contaba con los pergaminos o con la palabra de los 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sin embargo, con su relato vivo de lo que ellos habían vivido, de esas experiencias que habían pasado, edificaban en esa generación. O sea que nosotros hoy en día no tenemos excusa. Primero, contamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda y nos consuela en todas las cosas. Y contamos con la verdad, que es la palabra del Señor. Y es importante que nosotros entendamos que no es algo añadido, que no es algo que nosotros casualmente podríamos hacer, sino que tenemos la responsabilidad. Y cuando nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros debemos asumir esa responsabilidad de tal manera que Cristo vea en cada uno de nosotros el esfuerzo por edificar esa generación a la cual Él nos está llamando a presentarle ese mensaje de salvación. Este patrón de instrucción debe continuar sin interrupción de una generación a la siguiente. Los padres en particular tenemos los que somos padres, la responsabilidad de presentar nuestros hijos al Señor. Y esto es un mensaje que he titulado La responsabilidad de enseñar en la próxima generación. Estamos hablando de los hijos, estamos hablando del círculo del hogar, pero también nos compete la juventud que está afuera. Porque esa es la próxima generación también. Y con esto no te estoy diciendo que vas a descuidar tu hogar y te vas a buscar afuera. No, mi hermano, equilibrio, sensatez y tener prioridades. Esa es la clave para nosotros tener éxito en todo lo que hagamos. Primero, la dirección de Dios que ya nos la está dando. Edifícalo, edifico mi casa y edifico también a la juventud que tanto lo necesita. Es importante entender eso. Fíjense, quiero que vayamos al libro de Salmos capítulo 78 del versículo 4 al versículo 7. Este es el versículo base, digamos, en el cual he llevado este mensaje y que quiero que usted allí mientras esté pueda ir desglosando versículo a versículo junto a mí y podamos entender esa responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Salmo 78, libro de Salmos capítulo 78 del versículo 4 al versículo 7. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Comienzo con el 4. No las esconderemos de sus descendientes. Están hablando de las enseñanzas. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que Él ha realizado. Número 5. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñar a sus descendientes. Número 6, versículo 6. Para que lo conocieran de generación en generación, las generaciones venideras y los hijos que habían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Estamos hablando de un ciclo de enseñanza de generación en generación. Dios nos habla de esa manera. Número 7. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Amén. Dios nos habla en estos 4 versículos de la importancia, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con la juventud, con nuestros hijos y con esa generación que viene atrás de nosotros, para que sean enseñados a través de la palabra de Dios. Porque si nosotros entendemos que la palabra de Dios es la verdad, nosotros no debemos cansarnos, ojo, no debemos cansarnos nunca de promulgar el evangelio de la salvación. No hay otra forma, no hay otra manera de que la generación que actualmente nosotros vemos, que está un poco desencaminada, porque estamos viviendo tiempos convulsivos o tiempos, digamos, donde lo bueno se llama malo y lo malo bueno, y la responsabilidad que tenemos nosotros para con esa generación en edificarlos en la palabra de Dios. Dios fue muy tajante y nos dio instrucciones muy precisas. En el momento que se escribió este salmo, fíjense ustedes, el salmista, la Biblia aún no se había completado, y como les decía, que Moisés, a medida que enseñaba al pueblo en Génesis hasta Deuteronomio, se esperaba que transmitiera, Dios esperaba que se transmitiera esa información de generación en generación. Sin embargo, Él lo enseñó con su propio ejemplo. Él fue un ejemplo para esa generación que venía atrás, y ellos aprendieron a conocer de Cristo a través de la experiencia de este hombre. Pero nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios. Si nosotros no le predicamos la palabra o hablamos el evangelio con nuestros hijos, ¿quién esperamos que lo haga? La iglesia los domingos. Y esto es algo vital que entendamos.
Nosotros esperamos muchas veces que otro haga la responsabilidad que me compete a mí. ¿Y cómo se llama eso? Cuando no se cumple una responsabilidad. Irresponsable. Y no está mal, porque aquí los domingos le enseñamos a los niños el Evangelio. Pero ¿tú crees que en 2 horas le vamos a enseñar más de lo que tú le puedes enseñar de lunes a sábado? Es imposible, ¿verdad? O muchas veces vamos un poquito más allá. Esperamos que en la escuela o en la universidad le enseñen lo que es la vida. Y nosotros dejamos esa tarea a otro. Como decimos en Venezuela, escurrimos el bulto. O le damos la responsabilidad a otro. Y no está bien, mis hermanos. Por eso es que vemos la generación que nos antecede a nosotros. Vemos generación que está prácticamente llevada a la perdición porque nosotros muchas veces no comenzamos con lo pequeño que es el hogar. Y es una responsabilidad que debemos asumir de tal manera igual a la evangelización. De tal manera, porque si nosotros hablamos que nuestros hijos es un regalo que nos dio Dios, ¿cómo nosotros tratamos los regalos? ¿Los echamos a un lado? ¿O solamente comentarios cuando nacen? Yo creo que eso nos trata esto. Primeramente, el mejor ejemplo que nos ha dado Cristo es el Padre Eterno. Aun cuando nosotros hemos hecho locura aquí en esta vida, discúlpenme los santos, pero yo no lo soy. Yo vengo también de haber hecho muchas cosas que no estaban correctas, pero aún así Él continúa amándonos. Y nunca nos desechó de su mano. Siempre daba un extra para que nosotros llegásemos a sus caminos y enseñarnos la verdad eterna de salvación a cada uno de nosotros. ¿Cuánto más nosotros no tenemos esa responsabilidad para con nuestros hijos? Nosotros esperamos muchas veces incluso que los amigos de nuestros hijos les enseñen la verdad de la vida. Cuando tú tienes la responsabilidad como padre o madre de sentarlos en la mesa de tu casa y enseñarles lo que es la verdad. No hay otra forma. Mira, hay tanta distorsión o digamos tanta ignorancia de la juventud que se deja conducir por ciertas cosas o por ciertas tendencias porque en el hogar no se la han enseñado. Es la verdad. Muchas veces los hijos buscan amigos afuera porque el padre no los escucha o la madre y no tienen tiempo para sentarse con él, hablar de la vida, hablar del evangelio de salvación. Porque nosotros pensamos que lo voy a sentar ahí en la mesa y le voy a leer Génesis del capítulo 1 al Apocalipsis, capítulo final. Pero ¿qué experiencia tú le estás transmitiendo a él? ¿Cómo tú le puedes decir, está bien, este es el evangelio, es la verdad, pero qué experiencia tienes tú para transmitirla a él? Yo creo, mis hermanos, el ejemplo te va a enseñar más que las muchas palabras. Siempre. Y Moisés fue un hombre vital para esa descendencia que venía, que fuera formada en el evangelio de la salvación. Porque él entendió que su vida no solamente le correspondía a él, sino que era un reflejo de esa futura generación que se estaba levantando. Y usted y yo somos iguales. Y es un reto, como empezaba diciendo, porque yo no soy perfecto en mi casa. Y mentiría si lo dijera. Y delante de Cristo no podía mentir, ni deberíamos mentir. Tenemos que ser sinceros. Pero somos llamados cada día de nosotros a esforzarnos por ser mejores personas. Por ser mejores padres, por ser mejores esposos, por ser mejores en la sociedad, por ser nosotros mejores individuos para esta sociedad que tanto nos necesita. Porque nosotros muchas veces estas 4 paredes nos sirven de un refugio para nosotros decir somos cristianos. Pero ¿qué ejemplo le estamos dando a la sociedad que tanto nos necesita? Amén. Es importante eso. Es importante el ejemplo y la forma en que nosotros nos comportamos en todos los ámbitos donde nos encontremos. Allí es que nosotros podemos decir sí, soy cristiano, pero con el ejemplo. Con el ejemplo siempre. Y recordemos que no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos a Cristo. Y cada responsabilidad que Él nos da, Él sabe que nosotros estamos más que capacitados para llevarla a cabo. Porque Dios no le pone carga a quien no la puede llevar, mi hermano, ni quien no la pueda soportar. Así que nosotros estamos llamados a dar una milla más. Amén. Como les decía, hoy tenemos la Santa Biblia, la infalible y eterna palabra de Dios, en la cual está escrito todo lo que necesitamos saber y dar a entender a esa futura generación acerca de lo que el Señor nos ha dado como instrucción para cada uno de nosotros.
Fíjense el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 7. Escrito por Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ejemplo bíblico. Yo creo que el ejemplo bíblico es como tú vives y te comportas y le dices a tu hijo, esto que yo hago me lo enseñó Cristo a hacer. ¡Wow! Es un ejemplo mi padre con mi madre. ¿Saben qué? Hace poco, que fue cuando el Señor me inquietó, ¿no? Y yo ahorita estoy haciendo, un día a la semana lo tomo para compartir la palabra con los niños, con mi esposa, hacemos un altar en la casa, pues, como debemos hacerlo todos nosotros, pero nos enfocamos más en ellos y que ellos nos hagan preguntas acerca de las dudas que tienen de lo que vamos a compartir en ese día. Porque oí un testimonio de unos hijos de unos hermanos. Ellos hicieron un video y de verdad que el video es bastante reflexivo para nosotros, que estamos un poco más adultos. Y ellos decían que a ellos el Evangelio les sirvió en cierto modo, que ellos nunca reniegan de Cristo, porque ellos saben que Cristo es Dios, pero que el ejemplo que les daba su padre en casa era muy distinto al que él hablaba en la iglesia. Y es algo bastante llamativo, porque ellos decían, wow, mi padre era algo allá en la iglesia y otra cosa en la casa. Y para ellos eso representaba un choque que los llevaba a decir, wow, pero realmente ¿por qué tiene que ser dos personas en una? Con mi madre no era igual, mi madre con mi padre no era igual, con nosotros en casa era distinto al amor que profesaba en la iglesia. Y era algo que los confrontó a ellos, ¿no? Y los llevó a entender de que ellos tenían que seguir a Cristo. Pero sin embargo los padres eran responsables también de todo aquello. Y es importante nosotros entender que nosotros somos un reflejo para nuestros hijos. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros salimos de esa puerta, nuestros hijos van a analizar cada detalle de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos quieren comprobar en primera persona lo que estamos nosotros hablando, lo que nosotros estamos diciendo de que Cristo es para nosotros. Cristo es amor, nosotros decimos, y cuando tomamos el carro nos molestamos. Vemos a alguien que se nos cruza, le tocamos y sacamos 3 groserías. Estamos en la casa y es problema tras problema, problema tras problema. Salimos y criticamos al predicador, y criticamos al hermano, a la hermana o al otro. ¿Tú crees que eso es un ejemplo de cristianismo para esa generación que viene? No estás edificando nada, mi hermano. O no estamos edificando nada, mi hermano. Ahí lo que estamos es transversando todo lo que Cristo contiene en su palabra. Y yo sé que es confrontador, que de pronto usted se puede sentir incómodo, y el Evangelio es así. Así es el Evangelio. No para sentirnos todo el tiempo contentos, sino también para incomodarnos un poquito, para ajustar las piezas que necesitan ser ajustadas en cada uno de nosotros. Tenemos una tarea divina. Al igual que los israelitas, nosotros también se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar mediante la instrucción y el ejemplo la verdad de salvación. Lo que resulta en el deseo de caminar obedientemente en esa generación ante el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Dado que tanto la instrucción como el ejemplo son necesarios. Oído, escuche bien, la instrucción, pero mi vida también es necesaria como ejemplo para ellos. Debemos tener coherencia, mis hermanos, entre lo que decimos y lo que hacemos, si esperamos transmitir la verdad de Dios a esa próxima generación. Debemos tener coherencia, tenemos que ser sensatos, tenemos que entender la responsabilidad que se nos ha asignado. No podemos dejarlo a la ligera. Y más aún que nosotros queremos que las demás personas vean que somos buenos cristianos, primero tenemos que edificar en nuestra casa. Es lo primero. Sin dejar de hacer aquello, pero primero tenemos que edificar en nuestra casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén, amén. Amén. Nuestra instrucción debe incluir los principios de la palabra de Dios que hemos leído y aprendido y vivido en nuestra propia vida. En otras palabras, nuestro testimonio personal.
Eso es una parte vital. Y nosotros en el evangelismo lo practicamos, ¿no es así? Yo, hermano, llegué a Cristo por una circunstancia, digo un ejemplo, y esa persona se ve identificada conmigo. Y dice, wow, pero si él fue perdonado, que hizo aquello, yo también puedo ser. Entonces me une a Cristo. Ese ejemplo. Pero ese ejemplo también a nuestros hijos lo une a Cristo. Ese testimonio de cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento lo hacían igualmente. Moisés contaba las experiencias que tuvo con Dios en el momento que le hizo el llamamiento y le contaba eso a ellos, y ellos se llenaban de ese poder de Dios y entendían que el evangelio no era opcional, sino que era la vida misma. Ellos entendían. Fíjense ustedes que nosotros vemos, y tú ves, primero estaba Aarón, estaba Moisés, pero después se suman estos dos muchachos, Josué y Caleb. ¿Y cómo fue producto de esto, de Josué y Caleb? Ellos fueron enseñados por el mismo Moisés también. Fue esa generación que venía levantándose para hacer relevo a Moisés y a Aarón. ¿Producto de qué? De que ellos entendieron que era una responsabilidad en su vida. No lo dejaron a la intemperie de saber o suponer que ellos iban a ser enseñados, no, sino que ellos lo tomaron en serio. Entendieron que debían ser un ejemplo para esa generación que se estaba levantando. Aunque podemos sentir que no sabemos lo suficiente como para transmitir la verdad bíblica, tenemos, mis hermanos, historia que contar. Porque esta es la historia de Cristo Jesús. Y ellos deben conocerla, cada uno de ellos debe conocerla. Es imperativo que cada uno de nosotros entienda que el mensaje de salvación es vital para esa próxima generación. Para que no se pierda, sino para que ellos entiendan que el mensaje de salvación es prioritario para su crecer y para esas bases fundamentadas en Cristo Jesús. Porque si nosotros empezamos por unas bases sólidas, ¿cómo será el siguiente peldaño de la edificación? Estará fundamentada sobre algo sólido. Y es lo que nosotros como padres debemos hacer en esa generación que viene. Fundamentarlos en la palabra de Cristo Jesús. Para que no se pierdan. Para que cuando sean adultos no se olviden del mensaje de salvación, sino que ellos entiendan que es la verdad que los va a llevar a vivir una vida plena aquí en esta tierra. Un mensaje de esperanza, un mensaje que les ayude a ellos también a ser entes de bendición para su círculo de intimidad. Que ellos no sean llevados o arrastrados por la sociedad, sino que ellos sean de cambio para esa sociedad que están enfrentando, porque cada uno de ellos se van a enfrentar a ella, ahora o después. Pero es importante que ellos tengan identidad, y esa identidad se forja a través de una relación con Cristo, pero nosotros como responsables de que se afiance cada día más. Amén. Los padres cristianos no están en la obligación divina de delegarle esta función a otra persona. Como les decía, dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Escrito está: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. No tenemos que ser bien educados, porque muchas veces dirán, bueno, pero es que yo no tengo los estudios suficientes para llevarle el mensaje de salvación a mi hijo. Pero es que eso no se trata de esto. Se trata de que tú le presentes la palabra de Dios y que puedas sentarte con él a explicarle detalles que él aún no entiende de la palabra. Simplemente leer la Biblia a nuestros hijos y asegurarle que la palabra de Dios es verdadera y que con ella tú serás efectivo aquí en esta tierra. Es un mensaje importante para ellos. Y muchas veces nosotros esto lo vemos como algo efímero, como algo que no tiene importancia, pero es sumamente importante, mi hermano. Es de suma importancia, de vital importancia. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Y de tal manera nosotros debemos cuidar ese regalo. Debemos cuidarlo. Debemos hacer que ese regalo perdure por el tiempo. De que ese regalo se multiplique en muchos regalos más. ¿Saben qué? ¿Saben qué nos da a nosotros, digamos, fortaleza o nos da esperanza? Primero Cristo. No me malinterpreten esto, pero también que tú dejaste un mensaje claro en la vida de tus hijos cuando se enfrentan al mundo. Porque tú tienes la seguridad de que ellos tienen identidad y que nadie lo va a confundir, porque ellos conocen el mensaje de la salvación eterna. Que se van a enfrentar a un mundo con las herramientas que necesitan para ser más que vencedores. Eso nos brinda a nosotros,
digamos, la esperanza de que sabemos que hemos dejado a nuestra generación bien preparada y que nadie nos va a confundir. Que a pesar de que el mundo llame lo malo bueno y lo bueno malo, él o ella sabe que realmente es lo bueno y que es lo malo. Que ellos no se van a dejar confundir porque saben la verdad eterna que es la palabra del Señor. Seguimos. Nuestras instrucciones que debemos incluir al principio del estado de nuestra cultura hace que esta obligación divina sea aún más crítica. Lo que les decía, la cultura cada día, el mundo en que habitamos, o que habitan nuestros hijos, está lleno de errores, mis hermanos, peligros y distracciones que podría alejarlo de Cristo. Y es que es sí o sí. El mundo está así, pero nosotros somos responsables de que en esa generación entienda de que el mundo no está bien, sino que es a través de Cristo que nosotros debemos verlo. Y que Él nos da las herramientas para nosotros enfrentarnos en cada circunstancia que vivamos. Porque si no, digamos que hacemos de la palabra de Dios algo insignificante, y no es así. Nosotros tenemos que proveerlo. Y proveerlo nosotros vemos, bueno, yo le he provisto del alimento, le he provisto de los zapatos, le he provisto del calzado y de que vaya a la escuela o a la universidad. Pero la provisión principal tiene que ser el alimento espiritual. Esa es la provisión que le va a asegurar a ellos y que te va a dar la tranquilidad a ti de que ellos están equipados con la verdad que necesitan. Porque nosotros, por lo menos yo enfrenté un mundo y no conocía la verdad. Y cuando conocí la verdad, nosotros vemos dos perspectivas distintas. ¿Quién no? Todos nosotros, ¿verdad? Y entendimos que lo que llamábamos bueno no era lo muy bueno. Y lo que llamábamos malo, lo que debíamos era realmente lo bueno. Y muchas veces nosotros, digamos, ponemos eso como algo casual, pero eso tiene una vital importancia, mi hermano. Nosotros somos responsables de la vida de nuestros hijos hasta la adultez. Con esto no te digo que vas a tener un hijo hasta 35 años en casa, ¿no? Ellos tienen que enfrentarse a la vida también. Pero es importante que ellos tengan la responsabilidad y la entereza de decir: Cristo es mi proveedor, y si Él está conmigo, nada me faltará. Si Él está conmigo, yo puedo enfrentar muchas dificultades, pero si yo estoy firme ante Él, las cosas irán bien. Digamos que es una vida de fe, de esperanza, que tú viertes en la vida de tus hijos y que edificas en ellos a través de la palabra de Dios. Amén. Tenemos también muchas maneras de enseñar a la próxima generación. Bueno, mi hermana estaba en el ministerio de jóvenes y tú más que yo lo sabes que hay muchas formas de enseñar a esa generación de que confíe en Cristo. Hay muchas maneras. Y te digo, hay muchas maneras, pero la que menos vas a llegar es a través de la religiosidad. Corrígeme, ¿sí o no? Porque la religiosidad te distancia de ellos. La imposición te distancia, pero el ejemplo te acerca. Cuando tú das un buen ejemplo, yo digo que es como una fórmula que en tu mente tú dices: wow, pero él lo hace, es posible que yo también lo haga. Y si él también vivió eso, caramba, yo creo que él habla y hace y tiene congruencia en esto. Entonces yo voy a seguirle. Yo voy a seguirlo porque él sigue a Cristo. Porque las cosas le salen bien también. Por lo menos mi hermano, allí donde tú vayas, disculpa que te tome como ejemplo, pero tú vas a una universidad y vas equipado con la palabra de Dios, no en lo religioso, sino en la vivencia espiritual que tú tienes con Cristo Jesús diariamente. Y la gente se va a preguntar, porque yo veía en mi universidad, a mí me invitaban cuando yo estaba en la universidad y decía: wow, pero Jonathan, te esperamos hoy en un grupo vida, me decían, que hacían ellos en la universidad. Sí, vale, espérame allá. Tranquilo, yo voy para allá. Ese es el pastor. A lo que yo voy a ver cerveza, güey. Y lo decía, es verdad. Y Grisel lo sabe porque en estos días lo hablamos y no tenía planificado hacer este tema, pero lo decía. Un hermano, que Dios lo bendiga, si algún día llega a escucharme, mi hermano Ángel Paisano, él me llamaba y me decía: oye, Ravelo, mi apellido es Ravelo. El Señor me ha puesto en mi corazón que tú vayas con nosotros y te reúnas hoy. Vamos a hacer un tiempo de verdad de calidad. Sí, Ángel, espera, me acuerdo, no, a las 5:30, no. Está loco, eso se va a quedar esperándome ya. A ti también te pasaba. Está loco, voy a perderme yo esa cervezada que hay aquí gratis. No, muchachos. Pero ¿saben qué? De cervezada en cervezada, yo me fui desviando del propósito que era graduarme. Y lo que Dios estaba enviándome era un rescate en ese momento. Y yo no lo sabía. Porque me llamó con lazos de amor. Pero después me llamó con la vara. Y
duele más. Y lo que digo es que tú puedes ser de influencia, puedes ser ese ángel paisano que me llamaba a mí y le decías a los demás, le digas a los demás, hermano, yo te quiero presentar el mensaje de la salvación. Yo quiero que tú conozcas a Cristo, oye, y que vivas una vida plena. Yo sé que, digamos, nos enfrentamos a una sociedad, porque aunque yo no tengo 40 años y me considero todavía joven, y sé que muchas veces nosotros con la cultura nos vemos, oye, pero es que voy a pasar por religioso, voy a ser como que el alejado de los demás, porque yo no creo en lo que ellos creen, me da pena, me da miedo, oye, no quiero quedar mal con el círculo de amistad, pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo mejor es agradar a Cristo en todo momento. Eso se llama identidad. Eso se llama identidad y nosotros debemos forjar como padres o madres la identidad de nuestros hijos. Somos responsables de ello, delante del Señor primeramente, porque todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros nos gusta la parábola de los talentos. Decimos, wow, Señor, si tú me diste 2, entonces yo te doy 2 y tú me vas a dar 4. Imagínate tú, Señor, si me pusiste en lo poco, me vas a poner lo mucho, pero nosotros lo llevamos al dinero. ¿Cuántos no? Pero saben que todo es todo. Y todo incluye también la familia. Te di 2, ¿qué hiciste con esos 2? Lo edificaste en la palabra. Te di 3, ¿qué hiciste con esos 3? Te di 1, ¿qué hiciste con esos 1? O no te di ninguno, pero te di unos sobrinos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste con lo que te entregué en tus manos? De eso va también la parábola. Amén. Fundamental en nuestros hijos en la verdad bíblica es especialmente importante cuando se dirigen a la escuela. Y hablamos de la universidad. Debido a que vivimos en un ambiente anti-Dios hoy, no podemos depender de maestros y profesores para enseñar la verdad. Mire, ahorita aquí en España, ahí que hablaba en estudios con mi hermana Mayra, una hermana nuestra en Cristo, que también forma parte del ministerio. Y ella me decía, wow, que hay una materia que están instaurando en Europa, que es una materia que te va a hacer pues, ver la diversidad de género. Y es obligatorio. La están haciendo ley en cada país de la Unión Europea. Entonces tú te imaginas tú tomar esta enseñanza o este mensaje que Dios nos envía hoy como algo efímero, que bueno, el hermano me lo dijo, pero bueno, yo no sé si de pronto lo pongo en práctica porque no tengo tiempo todavía. Y el mes que viene, cuando ellos se enfrenten a esa realidad que hay, porque no nos vamos a poner de religiosos si aprueban la ley y lo transmiten en la escuela o en la universidad, y estos niños o adolescentes se enfrentan a esa supuesta verdad que le quieren hacer creer a los niños que hay diversidad de género. ¿Ustedes creen que ellos tienen las herramientas para enfrentarse a eso, de verdad? ¿O van a saber distinguir qué es la verdad y qué no es la verdad? No lo van a saber, porque nosotros no nos hemos tomado en la tarea que Dios nos ha asignado, de edificar en cada uno de nuestros hijos. Es una responsabilidad, mis hermanos. Es una responsabilidad que a partir de hoy no se nos olvide y que no nos lo tomemos como un añadido. Estamos lejos de nuestros hijos. Oye, le echamos una videollamada. Oye, querido, quiero saber de ti, ¿cómo estás? Cuéntame. Te reúnes con él, le predicas el evangelio, ¿cómo te va? ¿Con quién te estás juntando? Estás pendiente, échale el oído, la vistica. Tú sabes que tienes amigos por allá que le dan la vuelta. Tú tienes que saber de tu hijo las cosas. No es que le vas a hacer una persecución, pero tienes que saber de él. Tienes que saber de él. Porque si no sería como descuidarlo o entregarle a otro tu responsabilidad, como les decía. Debemos hablar con nuestros hijos sobre asuntos espirituales, la palabra de Dios constantemente, enseñarles qué es Jesús, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es Dios Todopoderoso, la creación, la caída del hombre y la mujer, la restauración de la unión con Cristo, quién es que nos une a Cristo. Todo esto nosotros debemos enseñarlo a nuestros hijos, no esperar que otro lo haga, sino nosotros tener la responsabilidad y la convicción de que depende de nosotros, para no caer en la irresponsabilidad de entregarle a otro lo que a nosotros nos compete. Estamos viviendo en tiempos espiritualmente peligrosos y debemos defender la verdad, mis hermanos, para proteger a nuestros hijos. Debemos defender la verdad en todo momento. Recuerden que con el ejemplo enseñamos más que con 1000 palabras. Debemos defender la verdad. Fíjense que en la década de 1960 se promovieron muchas
mucha inmoralidad y la búsqueda del éxito y la riqueza. Esto es por décadas. En la década de 1970 muchos padres habían perdido a sus hijos por la rebelión contra Dios. En 1970 fue ese auge de lo que era el movimiento hippie, creo que era más o menos en ese tiempo. ¿Y quiénes cayeron en esa tendencia? Aquellos que no fueron enseñados en el mensaje de salvación, porque algunos habían sido enseñados, pero mal ejemplarizados con sus padres. Entonces es importante que nosotros tengamos congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que hacemos y lo que decimos. Las generaciones van a ver más nuestro comportamiento que las muchas palabras que nos abundan muchas veces. Si el pueblo de Dios no toma una posición, la cultura continuará esta tendencia descendente. La línea del testimonio de cada uno de nosotros no debe ignorarse. Debemos proveer a nuestros hijos, no solamente de necesidades físicas, como les hablaba, de posesiones materiales y educación. Lo más importante que podemos hacer tú y yo por ellos es entrenarlos en el camino que deben seguir para vivir una vida piadosa en esta tierra. Yo creo que eso que nos manda a hacer Cristo a nosotros nos tiene que llevar a nosotros no tomar esto como a la ligera, mis hermanos. Es una responsabilidad seria, es una responsabilidad que nosotros tenemos, es una responsabilidad que nosotros debemos practicar constantemente. Y que a partir de ahora sea un antes y un después en nuestros hogares, en nuestra familia, la sociedad, porque como les decía, si tú tienes hijos, pues lo vas a abocar a tus hijos, pero también tienes que abocarlo a la sociedad, esa generación que se está levantando. ¿Cuántos jóvenes no se convirtieron a Cristo? Yo lo añadí en lechería, muchos. Y nosotros dábamos gloria a Dios porque muchos de ellos ahorita están en el ministerio, si no es gran parte de la mayoría. Igualmente en Puerto La Cruz, Valencia, nosotros vemos que el trabajo de enseñar en esa generación siempre rinde su fruto, mis hermanos. Siempre rinde su fruto, y es importante que tú y yo cumplamos la responsabilidad que Cristo nos ha asignado. Porque nosotros predicamos el evangelio de la salvación, pero es para salvación de todas las personas, y eso primeramente incluye a nuestra familia. Es importante entender eso. La tarea, mis hermanos, no es demasiado grande para nosotros que tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él guiará nuestros pasos, nos ayudará a comprender la palabra de Dios y nos mostrará cómo llegar a esa generación que tanto lo necesita. A medida de que abramos la Biblia, nos familiarizaremos más con ella. Nuestra fe en el Señor aumentará, aprenderemos sus verdades y nuestra vida cambiará. Hay muchas personas que buscan algo y no saben qué buscan. ¿Verdad que sí? Y hablábamos en un principio cuando comenzamos que hay muchas personas que tienen tanto dinero, pero que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero. Más nada. Y nosotros tenemos que equipar a esta generación con la capacidad de que ellos entiendan que primero es Cristo, segundo es Cristo y tercero es Cristo. Y lo demás vendrá por añadidura. Y así nosotros fundamentaremos en esa próxima generación esos próximos Josué y esos próximos Caleb. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Yo le pido que se ponga de pie. Quiero terminar esta palabra y quiero que usted allí donde esté, a partir de este momento, pueda tener un momento allí de intimidad con el Señor, así como lo ha tenido a lo largo de la enseñanza, porque sé que esta palabra ha cumplido el propósito por el cual Dios la ha enviado. No ha entrado ni se ha ido vacía, sino que ha cumplido el propósito por el cual Dios le envía a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están conectados en las redes sociales, y que podamos nosotros asumir la responsabilidad que se nos ha asignado. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, mis hermanas, cada uno de los niños, los jóvenes, los adolescentes, Señor, esa próxima generación, Dios mío santo, que tú nos has confiado, Padre Santo, a cada uno de nosotros como un regalo, Padre Santo, para poder verter, Padre Santo, tu evangelio de salvación en cada uno de ellos que tanto lo necesita. Lo necesitamos nosotros, Señor, pero necesitamos mostrarle con el ejemplo a cada uno de ellos para que sea edificado en tu palabra, Señor. Para que pueda, Padre Santo, ser, Padre Santo, de bendición para esa sociedad que tanto nos necesita. Dios mío santo, ayúdanos a como padres o madres a cumplir nuestra responsabilidad. Sabemos que tu Espíritu Santo eres quien nos ayuda, quien nos guía, quien nos consuela y quien nos da esa sabiduría para nosotros poder
llevarle ese evangelio de salvación a esa futura generación. Dios mío santo, en esta hora yo te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú bendiciendo la familia de cada uno de mis hermanos acá presentes, Señor, de aquellos que nos escucharán posteriormente, Padre. Yo te pido que tú pongas el querer como el hacer en sus corazones, Padre mío, para que puedan edificar en esta futura generación, Padre. Que no le dejemos la responsabilidad a otros, sino que nosotros en primera persona tomemos la responsabilidad que tú nos has confiado como padres, madres, tías, también en la sociedad, a esa juventud que tanto lo necesita, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, Señor. Te pedimos que bendigas a esta generación que se está formando, Señor. Te pido que bendigas sus vidas, que bendigas, Padre Santo, los anhelos de su corazón y que los ayudes a tener un encuentro íntimo contigo, Padre. Que los enamores de ti, Señor. Así como, Padre Santo, tú nos enamoraste a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, la honra, el poder y el honor, Señor, desde ahora y para siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso como que mensaje de parte de Dios, que lo vamos a tener por práctica, que no es un mensaje cualquiera, sino que es un mensaje que Cristo nos habla en primera persona a cada uno de nosotros. Amén.